Cordial saludo, mi nombre es Gisela Chaparro Villegas, soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y a continuación les vengo a presentar sobre la radiografía del cráneo basándonos en proyecciones estándar y adicionales. Bueno, encontramos la primera proyección estándar que es anteroposterior, que debemos de ubicar al paciente en posición supina o en bipestación. Se le pide al paciente que acerque el mentón hacia el pecho para seguir el plano meato-orbitario y que quede perpendicular al plano de apoyo. El plano medio sagital será el perpendicular al plano de apoyo. Vamos a utilizar un kilovoltaje de 70-80, un miliamperaje de 10 a 20, una distancia foco de 100 centímetros, o sea, 1 metro, una rayo central que va a ser perpendicular al receptor y entrar por lo que es la nación. El tamaño del chasis va a ser de 24 por 30 centímetros y los criterios que se van a evaluar en esta proyección son las estructuras del cráneo que deben ser simétricas con la línea media visible, los senos frontales que deben de ser claramente visibles también y las suturas metópicas y el hueso frontal que deben estar bien delineadas. Encontramos la segunda proyección estándar que es postero-anterior, que debemos de ubicar al paciente en posición supina o en bipestación. El plano medio sagital es perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa o lo que es el buki, en donde el plano meato-orbitario es perpendicular al plano de apoyo. Esto se hace para lograr estos parámetros. Se deben de comentarle al paciente que apoye la frente y la nariz sobre la línea media del buque. Utilizamos para esta proyección un kilovoltaje de 75-80, un miliamperaje de 10 a 20, una distancia foco de 100 centímetros y el rayo central incide perpendicularmente al plano de apoyo en el inión y emerge en el nación. El tamaño del chasis es de 24 por 30 centímetros y los criterios que se evalúan son las órbitas que deben de ser esquistantes al borde lateral del cráneo. También los senos frontales deben de estar bien definidos y llenos de aire. Y por último, la porción superior del hueso temporal petroso debe de proyectarse por debajo de las órbitas. Aquí encontramos cómo debemos de ubicar al paciente en esta imagen y cómo quedaría ya tomada esta radiografía. Encontramos la otra proyección estándar que es lateral, en donde debemos de colocar el paciente en posición supina o en bipestación de forma postero-anterior, parte lateral izquierda o derecha del cráneo del paciente pegado al buque, de tal forma de que pues, el plano medial sagital quede paralelo al chasis, como observamos en esta imagen. Vamos a utilizar un kilovoltaje de 75-80, un miliamperaje de 10 a 15, una distancia foco de 100 centímetros y el rayo central va dirigido perpendicularmente al plano de apoyo, incidiendo sobre la línea auricular de 3 a 4 centímetros encima de ella, así como lo muestra en la segunda imagen. El tamaño del chasis vamos a tener uno de 24 por 30 centímetros y los criterios que se van a evaluar en esta radiografía es que debemos de visualizar las mitades craneales superpuestas. También se puede visualizar la silla turca observando lo que son las apófisis clinoides anteriores y posteriores. Y aquí ya quedaría la radiografía tomada en proyección lateral. Bueno, ahora vamos con las proyecciones adicionales. Encontramos que es el método semiaxial de Towett, que debemos de ubicar al paciente en posición supina, con la cabeza que se debe flexionar hacia adelante hasta que el plano orbiomental forme un ángulo de 30 grados con el receptor de imagen. La parte posterior de la cabeza en la región occipital debe estar en contacto con lo que es el receptor de imagen, como lo observamos aquí en la imagen. También vamos a utilizar un kilovoltaje, lo que es de 75-80, un miliamperaje de 10 a 20 y una distancia foco de 10 centímetros. El rayo central, va pues obviamente centrado en la línea biauricular con angulación de 30 grados con lo que es el receptor de imagen. El tamaño en chasis es de 24 por 30 centímetros y en esta proyección se va a evaluar donde vamos a ver completa la forma occipital, la región occipital sin cortes de los bordes, incluyendo lo que es la sutura lamboidea. También vamos a visualizar lo que es el arco posterior del C1 hasta el segmento medio del agujero magno.
como podemos observar en esta imagen. Tenemos también la proyección postero-anterior axial con el método Codwell, que debemos de ubicar al paciente en posición de bipestación o en decúbito prono. Se le pide al paciente que ponga la nariz y la frente y flexionando el cuello sobre lo que es la mesa o el buque. En esta proyección vamos a utilizar un kilovoltaje de 70-80, un miliamperaje de 10 a 20, una distancia de foco de 100 centímetros y el rayo central va alineado con el receptor de imagen, colocando en un ángulo de 15 grados caudal y central para que salga a nivel de la nación. Se colima a los 4 lados hasta el borde del cráneo. El tamaño del chasis vamos a utilizar una 24 por 30 y se va a visualizar lo que son las alas mayores y menores del esfenoides. También se va a visualizar el hueso frontal, las fisuras orbitarias superiores y los senos frontales y los sigmoides anteriores. Aquí tenemos la imagen de cómo posicionamos al paciente para esta toma y cómo quedaría la radiografía ya tomada. Por último tenemos esta proyección adicional, es postero-anterior axial método Haas, que debemos de ubicar al paciente en posición bipestación en decúbito prono, es similar al anterior, en donde se le pide al paciente que ponga la nariz y la frente flexionando el cuello en la mesa o el booking, sin rotación e inclinación de la cabeza. En esta vamos a utilizar un kilovoltaje de 75-80, un miliamperaje de 10 a 20, una distancia a foco de 100 centímetros y el rayo central va dirigido hacia la cabeza del paciente colocando en un ángulo de 25 grados craneal que salga 4 centímetros superior de la nación, como observamos en la imagen. Vamos a utilizar también un chasis de 24 por 30 y lo que se va a visualizar en esta proyección es el hueso occipital, las pirámides petrosas y el orificio occipital. También se va a observar la lámina cuadrilateral del esfenoides y las apófisis clinoides posteriores. Entonces, estas son como las proyecciones más básicas para la radiografía del cráneo, utilizando proyecciones estándar y adicionales. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Dimas Armando Reyes Salcedo, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD y para el curso de Imagenología Convencional con relación a la tarea número 4 en la que se desarrollan los protocolos en cara y cráneo, estaré trabajando lo relacionado con los senos paranasales. Entonces inicio diciendo que los senos paranasales son unas cavidades que están llenas de aire y que dependiendo del hueso en el que se encuentran tienen ese nombre, ¿sí? Dice paranasales porque son cercanos o paralelos, dependiendo de la ubicación que tengan a la nariz, por eso nasal. Entonces, si están en el hueso frontal, pues sería seno frontal, si están en el maxilar, seno maxilar, también se encuentran en el etmoides y en el esfenoides. Radiografías en estos senos son importantes ya que esto ayuda para determinar si existen al interior de ellos algún tumor, alguna fractura o puede haber una patología, por ejemplo, como una sinusitis. A continuación daré a conocer las proyecciones, tanto estándar como adicionales, que se tienen en cuenta para registrar los hallazgos a nivel de los senos paranasales. Bueno, inicio hablando sobre la proyección Waters o proyección agua. Esta es la más utilizada para trabajar el tema relacionado con los maxilares y las estructuras del tercio medio facial. En esta posición, el mentón se apoya en el chasis y la nariz dice que debe estar ligeramente separada. La línea OML o es la misma llamada línea orbitomeatal que va desde la parte externa del ojo o el llamado canto externo del ojo hasta el meato auditivo y esta debe estar formando un ángulo de 37 grados con el plano de la mesa o el receptor. El rayo central debe estar perpendicular al acantion o es la parte prominente de la nariz, debe tener un ángulo de 90 grados y debe tener un kilovoltaje entre los 70 y los 85 miliamperios por segundo de 10 a 20. La distancia del foco debe estar alrededor de unos 100 centímetros y usando un chasis de 24 por 30 colocado de manera vertical, la evaluación de las imágenes pues debe estar contenido que tenga
una buena posición de los arcos cigomáticos, que estos deben estar simétricos, que el tabique nasal debe estar centrado y que haya una buena penetración de los senos maxilares. Aquí podemos encontrar cómo se observa una radiografía tomada en esta posición y ilustramos de esta manera cómo debe estar posicionado el paciente para la respectiva toma. Continuamos con la proyección frontonasal. Esta es una proyección que se usa para observar los senos de la parte frontal y aquí deben estar la frente y la nariz apoyados a la línea OML y debe estar perpendicular al chasis, debe tener un kilovoltaje entre 70 y 85, unos miliamperios por segundo de 10 a 16, una distancia de foco alrededor de 100 centímetros y el rayo central dice que debe estar angulado de 15 grados de caudal centrado en nación. Nación hace referencia a la parte donde inicia la prominencia de la nariz y usando acá un chasis de 24 por 30 ubicado de forma vertical en el que se deben pues observar las órbitas que deben estar bien simétricas, manteniendo la misma medida y los bordes orbitarios superiores libres de superposición. Y aquí observamos cómo quedaría una radiografía y de manera ilustrativa cómo sería la posición del paciente para la toma de la placa. Otra es la proyección lateral. En esta se tiene en cuenta que el lado del cual se tiene interés de este debe estar contra el chasis, que la línea intraorbitaria debe estar perpendicular al detector. Se usa un kilovoltaje en un promedio de 70-80 miliamperios por segundo de 12 a 16 y la distancia de foco debe estar alrededor de los 100 centímetros. El centro del rayo debe estar perpendicular 2,5 centímetros superior al canal auditivo, utilizando un chasis de 24 por 30 colocado de manera horizontal y allí se debe observar la superposición de ramas mandibulares, se deben observar de buena manera lo que es los huesos temporales y la silla turca debe estar bien definida. Esta placa o esta proyección se usa muy frecuente cuando ha habido trauma en los que puede haber agua y aire en los senos. También está relacionado con la sinusitis que presentan algunos síntomas como esos. De esta manera observamos cómo quedaría una radiografía tomada de manera lateral y a manera ilustrativa cómo estaría la persona posicionada para la respectiva toma que debe estar de frente y con la cabeza de manera horizontal. En cuanto a la proyección submento-vértice, quiere decir que en esta la persona está con la cabeza hiperextendida, un poco hacia atrás, y que el rayo va a entrar por la parte del mentón y va a salir por la parte posterior o por la parte de la coronilla para tomar, digamos, unas buenas impresiones de esa parte de los senos, a ver si se encuentra pues alguna patología. Se encuentra que se usa un kilovoltaje de 80 a 90 miliamperios por segundo de 15 a 20, una distancia de foco que debe estar alrededor de los 100 centímetros y está perpendicular usando un chasis de 24 por 30 y la mandíbula está proyectada fuera de la base del cráneo para que las estructuras se observen de manera simétrica. Encontramos aquí cómo se registraría la radiografía y cómo estaría la posición de la persona. Bueno, a manera de conclusión, ya cerrando acá esta parte, digo que es de gran importancia las tomas que realizan a los senos paranasales para ayudar a determinar si se encuentra alguna fractura, si hay alguna patología, si hay algún tumor, si hay alguna enfermedad, por ejemplo, como una sinusitis, y esto puede ayudar a que se detecte usando una buena técnica, una buena proyección. Entonces, pues por eso es importante y los invito a que sigamos explorando este medio de la radiología. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Yureisi Lisbeth Lázaro Contreras, estudiante de cuarto semestre de la Tecnología en Radiología, Imagen y Diagnóstica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy puedo hablarles sobre la radiografía de órbita, sus proyecciones estándar y adicionales. Radiografía de órbitas. Es un estudio de imagen que permite evaluar las estructuras óseas de las órbitas, es decir, las cavidades donde se alojan los ojos. Se utiliza para diagnosticar anomalías estructurales, infecciones,
traumatismo que afectan las órbitas o las estructuras circunstantes. Este estudio nos permite detectar lesiones óseas o fracturas. Ventajas de la radiografía de órbitas. Es rápida y no invasivo, proporciona imágenes claras para evaluar afecciones en las órbitas. También ayuda en la planificación de tratamiento para lesiones traumáticas o condiciones patológicas que afectan la región orbitaria. Esta cuenta con 3 proyecciones estándar y una proyección adicional. Las estándar son las Water postero-anterior, la Caldwell y la lateral. La proyección adicional está la Schuller 2. Bueno, proyección Water posterior anterior, correcta ubicación del paciente. El paciente se ubica en posición bipedestación o sedestación. El plano medio sagital del paciente será perpendicular y coincidente con el plano de apoyo. El plano meato orbitario formará un ángulo de 37 grados con el plano de apoyo. Para lograr esto, el paciente apoya el mentón sobre la línea media de la mesa y la nariz se separa del plano de apoyo de 1,5 a 2 centímetros. Con esta separación se logra el descenso de los peñascos. Factores técnicos: kilovoltaje 65, miliamperaje segundo 50 y miliamperaje 100. Distancia de foco detector de imagen 100 centímetros o 1 metro. Incidencia del rayo central horizontal perpendicular al plano de apoyo, emergiendo en el punto dominado a cantión. Tamaño del chasis 24 por 30. Imagen resultante: equidistancia entre el borde lateral de la órbita, tabla externa de la calota craneal en ambos lados. Boca cerrada, peñascos, que es el borde superior, ubicados inmediatamente por debajo del vértice del seno maxilar. Criterios de evaluación: los senos maxilares se deben observar claros, sin la superposición de los peñascos, y la proyección debe estar centrada y sin rotación del paciente. Proyección Caldwell. Correcta ubicación del paciente. El paciente se ubica en posición bipedestación o sedestación, logrando que el plano medio sagital sea perpendicular al apoyo y coincidente con la línea media de la mesa. El paciente apoya la frente y la nariz. El plano meato orbitario es perpendicular al plano de apoyo. Factores técnicos: kilovoltaje 72, miliamperaje por segundo 30, miliamperaje 200, distancia de foco detector de imagen 100 centímetros o 1 metro, incidencia del rayo central, angulación en forma caudal de 15%, emergiendo en la glabela. Tamaño del chasis 18 por 24. Imagen resultante: se observan los senos frontales, etmoidales, el reborde supraorbitario, la base de la órbita, la fisura orbitaria superior y el tabique nasal óseo. Criterios de evaluación: visualizar senos frontales, etmoidales, el reborde supraorbitario, la base de la órbita y la fisura orbitaria superior. Proyección lateral. Correcta ubicación del paciente. El paciente se puede ubicar en posición bipedestación, sedestación o en decúbito ventral. El plano medio sagital paralelo al plano de apoyo, como un cráneo de perfil. Línea interpupilar perpendicular al plano de apoyo. La comisura palpebral externa coincidente con la línea media de la mesa. Factores técnicos: kilovoltaje 63, miliamperaje segundo 40, miliamperaje 100, distancia de foco detector de imagen 100 centímetros o 1 metro, incidencia del rayo central perpendicular al rayo de apoyo, incide en comisura palpebral externa del ojo. Tamaño del chasis 24 por 30, imagen resultante: visualizar las órbitas de perfil. Criterios de evaluación: se puede ver la pared lateral de la órbita formada por el hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides. Se pueden evaluar las relaciones entre las estructuras maxilares, mandibulares y el cráneo. Proyección Schuller 2.
Correcta ubicación del paciente. El paciente se puede ubicar en posición bidepestación o en decúbito dorsal, ubicando la cabeza como un cráneo frente antero-posterior. El plano medio sagital es perpendicular y coincidente con la línea media de la mesa, y el plano meato orbitario es también perpendicular al apoyo. Factores técnicos: kilovoltaje 75, miliamperaje segundos 16, distancia foco detector de imagen 100 centímetros o 1 metro, incidencia del rayo central, incide perpendicularmente al plano de apoyo, incide en el cráneo en enación. Tamaño del chasis 18 por 24, imagen resultante, visualizar la órbita, criterios de evaluación, la visualización de los peñascos a través de las órbitas, un centrado correcto del rayo central en la parte superior de la nariz con una angulación perpendicular y la ausencia de rotación del paciente. La imagen debe mostrar una imagen nítida de los peñascos y las estructuras circundantes como los senos maxilares, y la calidad debe ser adecuada para un análisis detallado. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Margie Geraldine Rincón González. Actualmente estoy estudiando Tecnología en Radiología de Imágenes en la Universidad de la UNAP. El trabajo que voy a realizar en este momento es sobre imagenología convencional. El tema que escogí fue radiografía de oídos, proyecciones estándar y adicionales. Voy a explicar sobre este trabajo. Sí, me disculpo por el tema de oídos, estoy un poco enferma, pero trataré de ser clara y lo más corto posible dando la información y la explicación de este trabajo. La introducción sobre este trabajo sobre radiografía de oídos se basa en que el oído incluye la radiografía de la toma de esta radiografía, incluyendo el oído externo, medio interno, están alojados dentro del complejo hueso temporal del cráneo debido a la naturaleza intrínseca y tridimensional de estas estructuras y su densidad ósea variable. No obstante, el conocimiento de estas proyecciones radiográficas como la estándar y la adicional sigue siendo relevante como para la base de comprensión de la anatomía del hueso temporal en cualquier modalidad de la imagen, para la toma de esta imagen. La radiografía de oídos, como podemos visualizar como su proyección estándar, está la proyección de Schürrle, que es axiolateral. Ahí visualizamos que la proyección de la posición de este paciente es de cúbito prono sentado, donde la cabeza se coloca en una proyección lateral verdadera. En rayos de X de esta radiografía se integra, su interés está cerca del detector, que a donde ajusta la cabeza para que la línea interpupilar sea perpendicular y la línea infraorbitomeatrial sea paralela a la borde superior del detector. La imagen que resulta es mostrando el hueso temporal proyectado sobre el lado opuesto, que permite comparar la neumatización, es decir, el aire de la mastoides. El criterio de esta evaluación se superpone sobre el oído medio, donde el cóndilo de la mandíbula se proyecta hacia adelante de la articulación mastoidea, el contorno de la mastoides y sus endillas aéreas son visibles. Como segunda proyección estándar está la proyección de Stevens. Esta proyección se encarga de visualizar la porción petrosa, peñasco se le puede indicar, donde el conducto auditivo interno y el laberinto óseo. La posición del paciente, ahí mismo como lo podemos visualizar, es desde la posición PA, es donde nosotros rotamos, que se llama posterior anterior oblicua, donde la cabeza debe rotar 45 grados hacia el lado opuesto al de estudio. El pómulo de la nariz y el arco orbitario del lado de estudiar está en contacto con el detector. La línea órbita meatal debe ser perpendicular al detector. Y ahí están las demás referencias. Como criterio de esta proyección es visualizar la longitudinal del peñasco y su punta libre de superposición, que se proyecta claramente en el centro de la porción petrosa, donde las canales semiculares pueden ser visibles. Como tercera proyección, la proyección del Lau,
Esta a veces se considera una proyección estándar junto con la anterior que indicábamos que se llama Schuller. La primera, discúlpame, es Schuller. La verdad, no sé cómo se pronuncia. Esta proyección se llama LAO, que es axiolateral oblicuo. Como indicado, el objetivo es visualizar las celdillas aéreas de la mastoides, separando el CAE de la mastoides. La diferencia de esta y la anterior, la primera, que es Schuller, el objetivo de LAO es proyectar el CAE hacia adelante para ver mejor las celdillas mastoideas utilizando una angulación cefálica de 15 grados, mientras que Schuller usa una angulación caudal de 25 a 30 grados. Acá podemos visualizar algunas imágenes, cómo se puede utilizar el chasis, la toma de la radiografía y cómo nos puede visualizar las radiografías. Acá están las dos radiografías, tanto las de Schuller, que son las primeras, y la segunda, que es la de, que bien decía que la de Stenberg. ¿Listo? Como proyecciones adicionales, tengo la proyección que se llama axial de Tome. Se llama, la radiografía esta adicional es AP axial de cráneo. Esta es una proyección de cráneo, pero se utiliza por su capacidad para visualizar los peñascos y los conductos auditivos internos, eh, donde podemos visualizar la ubicación del paciente, que es de cúbito supino o sentado, que es AP lateral, AP, discúlpame, posición del paciente es plano sagital medio, perpendicular al detector, bajar la barbilla hasta que la línea orbitiometal esté perpendicular al detector. ¿Listo? Como proyección adicional, también tenemos la proyección de Guillen. Qué pena. La proyección de Guillen, como objetivo está visualizar el CAI y la punta del peñasco a través de la órbita. Como indicaba anteriormente, esas son las referencias, el de que la ubicación del paciente es de cúbito supino sentado. La imagen resultante es que los peñascos se proyectan dentro de las órbitas, permitiendo una pista frontal de los CAI. Los criterios de evaluación es que el peñasco debe parecer simétricos y proyectados a través de las órbitas, que se vea como una estructura radiolúcida oscura en el centro de la órbita con sus bordes nítidos. Acá podemos visualizar cómo se utiliza el chasis para la toma de la radiografía y la ubicación del paciente. Y la siguiente imagen es como tal la radiografía, cómo se debe proyectar. Tenemos otra proyección adicional, que es la proyección Chosen 3, que es transorbital oblicua. Como lo indica, es una proyección muy especializada, casi usada exclusivamente en casos de sospecha de patología de oído medio como colesteatoma, disculpe, donde se busca erosión del techo del tímpano ático. El criterio de evaluación es la parte profunda del peñasco se debe aparecer en un marco en forma de U, achatada, el epipitimanum, el antro debe estar libre de superposición de estructuras densas. Se evalúa la integridad ósea del techo del oído medio, como lo podemos visualizar en las radiografías o en las imágenes que tenemos ahí suministradas. Como último, la conclusión de estos temas es que las proyecciones radiográficas convencionales del oído y el hueso temporal que mencionamos anteriormente representa como un conjunto de técnicas altamente especializadas desarrolladas para superar el desafío de la superposición de estructuras craneales. El dominio de estos parámetros técnicos, incluyendo la correcta, que es la ubicación del paciente, la selección adecuada y entre otras. Asimismo, aplicar criterios precisos de evaluación permite identificar con claridad la alteración como mastoiditis, fracturas de peñasco, erosiones óseas o cambios inflamatorios crónicos. Como tal, todo fue mi trabajo. Agradezco por la atención y disculpo por las interrupciones, pero como escuchan estoy un poco malita de la garganta. Que tengan feliz noche. Gracias.
Hola, mi nombre es Demi Rocío Pérez Rincón, estudiante de la Universidad La UNAD. En este espacio les voy a hablar sobre la radiografía de la articulación temporomandibular en proyecciones estándar y adicionales. Vamos a hablar sobre tres proyecciones específicas. Eh, Como primer punto tenemos la proyección estándar lateral transcraneal, proyección del Schubert. Y en esta proyección el paciente debe estar de pie o sentado con la cabeza apoyada en el receptor a un lado y en línea orbitomeatal, que es paralela al plano horizontal. Se lleva a cabo una proyección con la boca abierta y otra con la boca cerrada. Esta proyección está de 63 a 75 kilovoltajes, de 25 a 40 miliamperajes y de 100 centímetros la definición del foco. Este está dirigido con un ángulo caudocraneal de 25 a 30 grados. Este penetra de 2.5 centímetros por encima del conducto auditivo externo del lado contrario y emerge tangencialmente al lado que se va a evaluar. El tamaño de chasis debe estar de 18 a 24 centímetros con orientación longitudinal. Vamos a obtener un resultado donde se puede ver ambas articulaciones temporomandibular en posición abierta y cerrada, lo que permite comparar la traslación del cóndilo mandibular dentro de la cavidad glenoideal. Como criterios de evaluación se puede observar nítida de las cavidades glenoideas y los cóndilos, sin una superposición excesiva de peñascos, simetría entre los dos lados y una claridad en los bordes óseos y en las articulaciones. Pasamos a la segunda proyección. Esta es una proyección adicional transmaxilar, proyección de Parma o proyección oblicua de la articulación temporomandibular. Esta es una proyección posterior oblicua. El paciente se ubica en posición semipronada con la nariz y las mejillas apoyadas sobre el sensor. El plano del receptor está a un ángulo de 15 grados con respecto a la línea contometal. Se lleva a cabo una exhibición con la boca cerrada y otra con la boca abierta, y esta tiene una proyección de 70 a 75 kilovoltajes, de 12 a 16 miliamperajes y 100 centímetros de definición del foco. Este está orientado de 10 a 15 grados encefálico y una ubicación de 1.5 centímetros delante del meato auditivo externo del lado que se va a examinar. De 18 a 24 centímetros de manera longitudinal está el tamaño del chasis, y como imagen esta nos permite el análisis del cóndilo mandibular y la fosa glenoidea en una perspectiva oblicua, lo cual es útil para evaluar cambios o desplazamientos en las articulaciones. Esta nos da una definición precisa de la cavidad articular y del borde del cóndilo mandibular, en diferenciación entre estructuras óseas sin deformaciones, visualización total del espacio articular. Seguimos a la tercera proyección, que es la proyección adicional en Sumestor-Wedge o bilaterales. Entonces tenemos una proyección anteroposterior axial. Su ubicación del paciente está acostado, de espalda o sentado con el vértice craneal en contacto con el receptor, cuello extendido de forma que la línea infraorbitomeatal quede paralela al receptor. Esta tiene una proyección de 80 a 85 kilovoltajes, de 10 a 15 miliamperajes y de 100 a 110 centímetros de definición de foco. Esa tiene como incidencia perpendicular al plano infraorbitario, enfocando en el punto medio entre los ángulos de la mandíbula.
El tamaño del chasis puede estar de 24 a 30 centímetros. Como imagen nos ofrece una proyección donde ambas articulaciones temporomandibular se observa de manera simétrica con una apreciación adecuada de la dirección de los cóndilos y su conexión con la base del cráneo. Como criterios de evaluación, las dos articulaciones son visibles sin rotación de una visualización clara de las estructuras óseas, sin artefactos y una simetría bilateral.